Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Tijerina y estamos aquí en una nueva sección que se llama La Hora del Café. Y empezamos hoy con corona de oro, aquí con Francisco Martín Moreno. Bienvenido, paisano. Bienvenida. Nada de las expresiones americanas de que break a leg ni cosas así, ¿verdad? No. En Alemania dicen buena caída, ojalá te caigas. Así es esta manera de decir. Guten Rutsch es en alemán, quiere decir que ojalá te caigas, quiere decir que es buena suerte. Y del que se cayó ahorita en la bici fuiste tú. Exactamente, sí. Bueno, son gajes. Quien se sube a la bicicleta se va a caer, ¿no? Se puede caer, ¿no? Y el que deja de pedalear se cae. También se cae. En la vida. Entonces hay que pedalear todo el tiempo. Hay que pedalear. Hay que estar inquieto, trabajando, buscando. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, intentando. La estrategia es intentar. Claro. Oye, pero fíjate que de lo que yo quería platicar contigo hoy es del lenguaje sin palabras. Ya sabes que a mí ese tema me encanta. Y bueno, en tus libros es muy elocuente siempre cómo pones, aparte de los diálogos, que pones, lo tomó de las solapas y lo sacudió. No es lo mismo decir, llegó él y le dijo que la amaba, la miró a los ojos. Todo esto de... La escrutó con el rostro, la repasó con la mirada para ver su pelo, la mirada llena de vida, de intensidad. Y págate. Ya está. Oye, pero fíjate que en los estudios esto se supone que Darwin fue de los pioneros. Darwin 1800, bueno. Pero hay un escrito del Quijote donde habla del lenguaje no verbal. Y te lo quería enseñar. Llega el Quijote, le dice a Sancho que le lleve un mensaje a su enamorada. Y entonces le dice, por favor, cuando se lo des, obsérvala muy bien. Si muda de colores, si se desasosiega y se turba, si se tiene que tomar el pelo y no lo tiene desarreglado, todo eso me lo tienes que decir. Porque le dice, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido de secreto en el corazón. Maravilloso. Es que la verdad es que se puede mentir con las palabras, pero con el cuerpo jamás. Un día me preguntaron en relación al Quijote, que cómo hacía yo para administrar el éxito, porque de alguna manera pues, me ha ido bien. Entonces, para que se me quite y nunca me maree y nunca caigas en el terreno de la arrogancia, lo que hago es leer un párrafo del Quijote. Y eso te pone humilde. Es cuando te das cuenta de tus dimensiones. O lees un párrafo de uno de los parlamentos de Shakespeare, entonces ya sabes cuál es tu lugar en la vida. Fíjate que de Shakespeare a mí lo que me gustó mucho ahorita que hablaban de, oye, ¿cómo me decían los jóvenes, qué podemos hacer para ser más creativos? Y fíjate, para ser más creativos lo que tienes que hacer es generar miles de ideas. Unas saldrán bien, otras saldrán mal, no todas van a ser buenas, pero tienes que generar miles. Shakespeare, por ejemplo, en esta ventana de 5 años donde tuvo los grandes éxitos como el rey Lear, tuvo 3 grandes éxitos y junto con esos 3 grandes éxitos tuvo 2 horrorosas. Estaba Macbeth también en esa época, pero es generar y producir y porque producir. También es cierto, Bárbara, no se puede acertar en todas, ¿no? No se puede. No puedes acertar siempre en todas. Y además, Quisiéramos, y quién sabe, porque yo creo que aprendes mucho del fracaso. Aprendes más del fracaso que del éxito. Entonces, bueno, pero volviendo a tu punto, a tu párrafo es la verdad. Yo, por ejemplo, te diría como novelista, después de 27 novelas que ya he escrito. 27. Yo te diría, Bárbara, cuando habla, por ejemplo, Álvaro Obregón con Plutarco Elías Calles, cuando se acerca el final del gobierno de Álvaro Obregón y desayunan en el castillo de Chapultepec, toda la recreación del lenguaje no verbal es muy importante. Por ejemplo, piensa que en ese momento le dice el presidente Obregón, le dice a Calles, Plutarco, tú vas a ser mi sucesor. Entonces, al
al decir esto, ¿cuál es el impacto en la persona de Calles? Le están diciendo, vas a ser el presidente de la República. ¿Y cuál es su impacto? Entonces, bueno, en primer lugar, un silencio y un poker face, porque ya ves que los políticos se pueden comer un ratón vivo sumergido en anís, si tú quieres. ¿Y no acercarás? Masticarlo sin hacer un solo rostro de desagrado o de majestad y deglutirlo de la misma manera. Bueno, Vladimir Putin tiene un asesor de lenguaje no verbal que se llama Alan Pease, que está con él, y en la CIA se la pasan, creo que hay como 500 personas estudiando las caras de Vladimir Putin para tratar de detectar en qué momento viene la mentira. Eso es. Bueno, pero son estrategas especializados en esto. Pero tú como novelista tienes que ver con qué voz se lo dijo Obregón, qué cara puso Calles, con qué tono de voz contestó, cuál era la expresión de su mirada, de sus manos, ¿no? Le da la mano, no le da la mano, le da una mano y la acaricia con él y dice, gracias Álvaro. ¿Cómo? ¿Cuál es la reacción de una persona de lenguaje no verbal? Ajá. Cuando un presidente le dice a su asesor, tú vas a ser? Eres el elegido. Eres el elegido. Entonces es muy interesante ver la reacción de los dos. Hay un proverbio árabe que a mí me encanta que dices, si no puedes entender una mirada, tampoco vas a entender una larga explicación. Bueno, es que pues sí. La mirada habla. Bueno, la mirada habla. Pero ahorita que hablas del poder, ¿cómo se ve el poder? ¿Cómo se ve el poder? Bueno, siempre lo idealizas porque las personas lo que tratamos de hacer es engrandecerlo para entonces podernos someter con más facilidad. Ahora que vino el Papa Francisco, le decían, bueno, su santidad, ¿no? Pero si fue electo en un consistorio por cardenales, obviamente personas, seres humanos, no tienes por qué decirle su santidad. Su santidad es una expresión. Elevarlo, es elevarlo. Elevarlo, engrandecerlo, subirlo a un pedestal para someterte. Eso es lo que es curioso también en la política. Claro. Aquí, pues, es que viene con la naturaleza, es el macho alfa. Tú observa un pavo real, observa el macho alfa de la manada de los leones y te engrandeces. Y así se ve el poder. Y ahorita sacó un estudio la revista Harvard Business Review que dice de estudios psicológicos. Los que tienen el poder tienen bajos los niveles de cortisol. El cortisol es el del estrés, la hormona del estrés. Y entonces, ¿sabes qué? Se bajan los niveles de inhibición, son menos inhibidos. ¿Y qué crees? Que son más fáciles para mentir. ¿Será? ¿Se les ve más fácil la mentira, dices? No, mienten más fácil, con una soltura. Pero no se les ve. No se les nota. No se les nota. Ese es el estilo de los políticos. Pero ahorita que hablabas del Papa Francisco, fíjate que ahora que estuvo aquí hizo una declaración que me pareció muy interesante, porque dice que, bueno, él dice que el demonio no existe, pero dice la resignación. Cuidado aquí en México con la resignación, ese es del demonio. Y me encantó. Dije, verte, ¿qué es esto de la resignación? Resignar, volver a afirmar, darle todo tu poder a alguien. Y creo que es parte de lo que vivimos todos los días, una resignación, bueno. En nuestro país es el otro día se casó mi sobrina. Ah, sí. Y en la iglesia, y entré a la iglesia, no, entré a la iglesia y ahí decía... ¿No salió humo? No, echaban así incienso por todos lados. Pero decía, por ejemplo, bienaventurados, no se me olvida, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Arr. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán colmados. O sea, imagínate tú que le están diciendo, tú no te preocupes por lo que estás padeciendo en este infierno de perros, porque la eternidad, nada comparable a esta vida, pues que es efímera y breve, ¿no? Lo bueno está después. Bien, pero es eterno, lo bueno. Entonces es una invitación a la resignación. Yo por eso me daban ganas de subirme allí al altar, quitarle el micrófono al sacerdote y decirle, fíjate, este sería el discurso que yo daría si estuviera ensotanado, ¿no? Yo diría, toda aquella persona que se muera en la miseria pasará la eternidad en el infierno. A ver si así. A ver si así. Entonces tú verás como toda la gente se pondría las pilas y se pondría a trabajar. Nada de resignación, nada de dejarte llevar como una hoja del viento. No, porque fíjate, la vida es movimiento. Claro. El oxígeno, respiras y es movimiento. Claro. La sangre es movimiento.
La nutrición es movimiento. Cuando vas a dar a un hospital, no sales hasta que no te mueves. Claro. Y la resignación es todo lo contrario a la vida, es dejar de moverte. Bueno, entonces, a ver, la pregunta sería, ¿qué papel juega la resignación en el desarrollo educativo, cultural, económico de México? Sí, eso es una parte muy importante. Pues es anular tu raciocinio, lo que te da creerlo, dejar de dudar, dejar de pensar. Pero en todos los niveles, Bárbara, si tú ves, por ejemplo, el caso de el gobierno de Coahuila, faltan 30 y pico mil millones de pesos, como faltan ahora en Veracruz, 30 y pico mil millones de pesos. ¿Dónde están? Y la gente dice, ¿sabes qué? No hagas nada, es inútil. No, es que hay que bajar las cortinas de los comercios, hay que cerrar los negocios, hay que cerrar los despachos durante 3 días inicial de protesta. No vas a ganar nada, nada sirve para nada. Ay, no. Pero esa es la mentalidad que tenemos y que sus orígenes están en la Inquisición. Si tú te vas a 300 años de Inquisición, fueron suficientes para mutilar los impulsos, la energía y la capacidad de protesta de esta sociedad. Y no solamente en México, sino que esto se dio en todos los países conquistados por España. Si tú comparas un país conquistado por los españoles, O uno por los ingleses. Piensa, o donde hubo Inquisición y donde no hubo Inquisición. No hubo Inquisición ahora en Nueva Zelanda, no hubo Inquisición en Australia, no hubo Inquisición en Canadá, no hubo Inquisición en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Alemania. Pero sí hubo Inquisición en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en Venezuela. Ahí está el origen. Ahí tienes una de las primeras explicaciones que son bien importantes en materia de protesta. Una sociedad que no protesta es una sociedad enferma. Paralizada. Pero enferma, tienes que protestar, tienes que tener coraje, agallas. Tú ves en Estados Unidos mataron a un pobre muchacho negro hace como un año y medio. Sí. Uno. Y aquí llevamos 100,000 muertos, ¿no? Uno. Allá es uno, y aquí 100,000 muertos y nadie protesta. Se roban los impuestos y nadie protesta. Se contaminan las lagunas y nadie protesta. Se mueren los ríos y nadie protesta. Tiran las grandes ciudades como la Ciudad de México, las derriban. Esta ciudad de los palacios que dijo Humboldt, ¿qué queda de la ciudad de los palacios? Nada, y nadie protesta, nadie dice nada. Oye, la ley 3 de 3 es una manera de hacer algo. Claro, por supuesto, esa ley es una verdadera manera. Ojalá la logremos. Hay que trabajar duro con ella. Como que sientes que estás haciendo algo, ¿no? Y no, bueno, pues ahí va ahora Fidel de cónsul, ¿no? A Barcelona. Y Sabines de cónsul a Orlando. No, este es el descaro ya. Y ves los esfuerzos que hizo el gobierno mexicano por rescatar a Morera cuando lo habían arrestado en España. O sea, pero oye, hasta la ley en España, porque ahorita están juzgando al cuñado del rey. Sí, bueno, y ves que ahora metieron a la cárcel, que fue muy interesante, al que organizó la campaña de Lula y al que organizó la campaña de la señora Rousseff. Lo metieron a la cárcel porque dispuso de fondos de Petrobras para las campañas de los dos. Y bueno, y van a meter a la cárcel a la señora Kirchner. Está en problemas la señora Kirchner. Porque mandó a asesinar al fiscal y además robó dinero. Pero además van a meter a la cárcel a Martinelli, el presidente de Panamá. Es otra. Ya, Fujimori está en la cárcel. Hay 2 presidentes de Costa Rica que estuvieron en la cárcel. Algún día veremos aquí ese Otto Pérez tipo de está en la justicia. cárcel, el presidente de Guatemala en la cárcel. O sea que, pero eso es empezar la construcción de un Estado de Derecho, que me parece que es lo que nos falta en nuestro país, entre otras cosas. ¿Y que estamos empezando? Sí. Estamos empezando. Pero tú dices por qué sí estamos empezando, ¿no? Es muy interesante. La democracia, el Estado de Derecho viene de la mano de la democracia. Donde hay democracia, por lo general hay un Estado de Derecho. Tú puedes ver la democracia norteamericana, la democracia canadiense, la democracia alemana, la francesa, en fin. Donde hay democracia y Estado de Derecho, se aplica la ley. Entonces, nosotros llegamos muy tarde a la democracia. ¿Por qué llegamos tarde a la democracia? Porque sin remontarlo mucho tiempo, muchos años en el tiempo, te diría, en el Imperio Azteca, quien gobernaba era el Tlatoani, nadie más. Estaba prohibido ver a los ojos a Moctezuma Capoeira. Prohibido. Bueno, entonces imagínate nada más el autoritarismo precolombino, los aztecas. Después tenemos 300 años de la colonia, donde quien gobernaba era el virrey. ¿Quién se atrevía a
a levantar la voz. Mientras que las colonias norteamericanas, las 13 colonias, tenían un autogobierno, que dependía de la colonia inglesa, sí, pero les permitieron el autogobierno. Entonces, llevamos 200 años del Imperio Azteca, 300 años del virreinato, ya son 500 años sin democracia. En el siglo XIX tenemos la Guerra de Independencia, tenemos la intervención de Barradas en 1828, tenemos la Guerra de los Pasteles, la guerra en contra de los Estados Unidos. Santana llega 11 veces al poder. Imagínate qué sociedad la nuestra, donde un presidente de la República puede llegar 11 veces a ocupar el poder. Después de esto, está ahí, cuando se van los gringos en 1848, 10 años después, en 58, arranca de nueva cuenta la guerra porque nos invaden los franceses. En 1862 tenemos la batalla de Puebla. O sea, traemos un aprendizaje en la sangre mal. Pero para acabar, vamos para acabar. Después viene la dictadura de Porfirio Díaz. Después llega la de Arqueo Obregón Calles en el siglo XX y luego la dictadura perfecta. En la dictadura perfecta que va, digamos, de Cárdenas hasta Cedillo, no hubo democracia. Entonces, ¿dónde comienza la democracia? ¿Con Fox? Con la llegada de la señora Fox al poder. De la señora Fox. De la señora Fox. Ok, quedó claro. Cuando llega la señora Fox al poder, empieza la democracia en México. Pero estamos a la vuelta de la esquina. Si quieres, voy a ser generoso. Y cuando pierde Cedillo el control del Congreso de la Unión en 1997, ahí comienza. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no llevamos ni siquiera 19 años de democracia. Y si no llevamos más que 19 años de democracia, tenemos 19 años de estar construyendo un Estado de Derecho. Por eso, 98% de los delitos que se cometen en este país no se persiguen. Pero bueno, íbamos a hablar de novelas, íbamos a hablar del lenguaje sin palabras. Me dejaste sin palabras. Pero es que eso es. Pero sí, bueno, ¿por qué no volvemos a la escena de... Por ejemplo, pensamos en otra escena, ya vimos la de Calles. No, de la que estabas hablando ahorita, fíjate, yo había leído ahorita una cita de Hermann Hesse, el que escribió Siddhartha, y él decía que más que aprender de los libros y de las estrellas, que el aprendizaje estaba en nuestra propia sangre. Y me quedé pensando, bueno, traemos ese aprendizaje, o sea, mira, yo por ejemplo ahorita lo de la hora del café, para mí es un gran orgullo, porque mi abuela, hace muchos años, cuando las personas no se divorciaban, ella dijo que voy a andar aguantando yo a este señor, y se divorció. Y no solo se divorció, pero lo cual en Monterrey ya era muy atrevido, se fue a trabajar de reportera, o sea que de zorra no la bajaban, y estaba feliz. Ella escribía en el periódico El Norte una sección que se llamaba La Hora del Café, se llamaba Matilde y no le gustaba el nombre y se cambió a Clarisa, porque dice que era clarividente. Pero entonces, ¿cómo hay cosas que traemos en el disco duro? Yo después de leer tu libro, la verdad, de Media Hora a la Muerte, donde hablas de tu familia, sí, todo el aprendizaje, todo lo que vivieron tus abuelos, tus papás, ¿no lo traes ahí? Claro. Brota. Mira, yo por eso, desde muy pequeñito fui un rebelde. Sí, toma en cuenta, mi padre es refugiado de la Guerra Civil Española, refugiado del fascismo español, y mi madre refugiada del fascismo alemán. Mi padre nació en Madrid, mi madre nació en Berlín, y se conocen en México. Los dos son perseguidos de esta demencia fascista, ¿no? Y encuentran un México hermoso en esa época, ¿no? Ay, claro, bueno, sí, y sobre todo le tienen un gran agradecimiento al presidente Cárdenas, porque a los dos les abrió la puerta. Tú sabes lo que es venir perseguido de un país y que llegues a otro desconocido y que al bajarte del barco te den un pasaporte y un permiso para trabajar y para ganarte la vida. Ahorita que vemos a los sirios, ¿no? Muriéndose, buscando una oportunidad. Ahí lo tienes. Bueno, y todos los cubanos que llegan a México, cubanos en la vida, todos los balseros, ¿no? Y no solo los balseros, sino el Magreb del norte de África, cuando llegan a España, lo mismo, se están jugando la vida. Oye, ¿y los mexicanos que se van a Estados Unidos también, jugándose la vida igual? Sí, bueno, pero imagínate aquí, te bajas del barco y te dan un pasaporte y te dan nacionalidad y un permiso para trabajar. Entonces, pues aquí hicieron su vida ellos, pero 3/4 partes de mi familia la matan en España y casi a la totalidad de mi familia la matan en Alemania. Entonces, imagínate si tú te vas a convertir en un rebelde. No, claro. Bueno, toca gritarlo. Sí, bueno, no permito, sí creo que está en mi ADN. No puedo permitir el menor sometimiento a nada. Es decir, te conviertes en un guerrero, ¿no? Cualquier sometimiento es
claro, no voy a caer en la anarquía, ¿no? No. Tampoco es lo mío, pero sí, cualquier cosa que me digan no se puede, que yo sienta que están atropellando un derecho mío, pues te conviertes en un guerrero. Y la palabra como arma. Claro, la ¿no? palabra, sí, la palabra y la pluma como lanza. Oye, nada más para terminar, el otro día decíamos, naces, creces, te desarrollas, ¿cómo eres? Naces, creces, te reproduces y mueres, y dices, no, claro que no. No, naces, creces, te reproduces, amas, piensas, creas, te equivocas, expones, te equivocas, creces, te derrotan, creces, te levantas y mueres. Y mueres. Sí, sí, pero así es. Lo importante es que tú como estudiosa del lenguaje no verbal, es una verdadera maravilla tener esa capacidad, porque puedes advertir intenciones que el resto de las personas no las pueden percibir. Así es, la verdad es de que todos la podríamos percibir, es cuestión nada más de entrenar la observación, que está ahorita muy distraída con muchas cosas. Sí, yo por ejemplo siempre pienso mucho en las mujeres. Las mujeres han vivido acosadas desde la época de las cavernas por los hombres que los tenían. Entonces yo me di cuenta que las mujeres a través de los años y de los siglos y de las centurias han desarrollado un instinto defensivo verdaderamente notable. Una mujer puede ver cosas que un hombre no puede ver y saber cosas que un hombre, con ver a una persona, ya las mujeres pueden hacer una radiografía de esa persona. Sí, y lo dice Alan Pease en su libro, dice que las mujeres, por estudios, o sea, no nada más de una manera subjetiva, medido, las mujeres somos mejores para leer el lenguaje no verbal. Incluso pues tienes a los hijos y tienes que adivinarles si es hambre, si es sueño o es berrinche. Sí, bueno, ¿no? sí. Bueno, pero también puedes percibir las intenciones en el amor, en los negocios, en la vida en general de la persona con la que tú te sientas a la mesa. Dicen que los hombres mienten mucho, pero las mujeres mentimos mejor. Muy bien, eso ya me gustó. Oye, pues muchísimas gracias, qué gusto de estar aquí, de que se repita. Claro, cuantas veces quieras, porque yo creo que estamos en un momento en la vida política de México que lo que importa es hablar, es comunicar. Puedes estar equivocado con lo que estés diciendo, evidentemente puede estarlo, pero yo creo que a todos nos corresponde hablar y participar, porque este país siempre fue el país de un solo hombre el tlatoani, un solo hombre el virrey, un solo hombre el cacique, un solo hombre el jefe máximo, Ya, basta. sí, un solo hombre el presidente de la república, un solo hombre el primer mandatario de la nación, siempre fuimos el país de un solo hombre y los demás nunca opinamos. Nos acostumbramos, queríamos que alguien viniera y nos arregle el problema, ¿no? Así es, porque siempre quieres que alguien te lo arregle, que te lo arregle Dios o que te lo arregle el gobierno. Tu papá o el gobierno, y no. ¿Y dónde queda la iniciativa personal? Así es. Por eso creo que es muy importante hablar, expresarnos, y sobre todo comunicarnos, que la gente entienda por qué somos los mexicanos como somos. Y para esto hay que hablar, para esto hay que estudiar. Si no, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vas a corregir un problema si ni siquiera conoces que existe el problema? Parece que lo que hemos aprendido de la historia es que no hemos aprendido nada, ¿no? Así es. Pero entonces si no aprendemos nada, Bárbara, nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Si no aprendemos nada, recorremos el mismo camino que ya deberíamos saber que conduce a un precipicio, pero ahí vamos a recorrer el camino otra vez. Ya vivimos el populismo de Echeverría, vimos en qué acabó el populismo de Echeverría, vimos en qué acabó el populismo de los políticos. Y ahora, en 2006, estuvimos a punto de que ganara López Obrador. Entonces, ¿qué es otro populista, no? Entonces yo creo que tenemos que aprender de la historia, porque lo único que no nos puede pasar es volvernos a tropezar con la misma piedra o volver a recorrer un camino que ya deberíamos haber aprendido a dónde conduce. Pues muchísimas gracias. Aquí, una buena conversación es mucho más estimulante, tan estimulante como un café. Así es. Bueno, pues, Gracias. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias.